Y seguimos con la serie que se está compartiendo. Es la serie, ¿cómo se llama la serie? Acuérdenme. Exactamente, el poder del Espíritu Santo. Y el tema de hoy vamos a hablar del dominio propio. ¿Sale? Nos toca hablar del dominio propio. Y vamos a nuestro texto base, que es Gálatas 5, del 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Me dicen amén cuando ya hayan prendido su celular, sacado su Biblia, su tablet, iPad, no sé. ¿Sale? Y vamos a leer. Es que dije que le ganas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.Amos a orar. ¿Qué les parece, hermanos? Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que abran sus oídos espirituales, Señor, y que esa palabra que vemos, Señor, sea de bendición para cada uno de ellos, que esa semilla entre en su corazón y que dé fruto, bendito Padre. Te pedimos también por los que no pudieron venir, Señor, guárdalos, bendícelos. Y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchos de los que no pudieron venir, pues chance tuvieron algún tipo de problemas, alguna lucha, algún aprieto. Muchos de nosotros nos costó mucho venir a la iglesia por diferentes razones. Mucho nos costó trabajo a las 8 de la mañana al venir por los que tienen hijos pequeños. ¿Cuántos tardan en que sus hijos estén cuando los peinan, los arreglan, los ponen los zapatitos? Que son los no más flojitos, se dice, como los que tardan más en ponerse activos, ¿verdad? Y en su momento nosotros también tuvimos nuestros hijos que también tardaron mucho en estar. Y es una lucha de poder y de control contra nuestra carne y lo que tenemos que hacer. Ahí es cuando sale así nuestro dominio propio, ¿verdad? Y dejamos a Satanás y el demonio propio que dejamos para venir aquí a la iglesia. Pero día a día, cada uno de nosotros tiene una lucha. Levante la mano, ¿quién tiene lucha diaria? Yo creo que todos. Y si no levantaron, también sabemos que tienes luchas. Todos tenemos luchas, cada uno tiene sus luchas, batallamos. Desde que nos levantamos para ir a trabajar, ya empezó la lucha. Porque si nos desvelamos y tuvimos ese problema, ya ahora sí, ya es muy forzado trabajar. Y ese dominio que debemos tener, se tiene que sobresalir. Yo cuando voy al trabajo, voy y tengo que empezar con mi dominio propio. En la mañana salen unos perros que mejor les doy vuelta porque me tratan de morder, hermanos, y no quiero sobresalir mis emociones. Y me le doy una vueltita a los perritos y ya voy bien contento. Y cuando llegas a su trabajo, ¿cuántos luchan en su trabajo por mantener su dominio propio? Todos los que trabajamos en una empresa o en un lugar, lo que quieran, siempre batallamos con clientes, con personas, con compañeros que te hacen poner a prueba ese dominio que tenemos. Todos, los adolescentes con los compañeros de la escuela, con todos los que pasan, tenemos nuestras luchas diarias. Y más cuando tú haces un trabajo en la escuela con los adolescentes y el maestro dice, eso no me sirvió, está mala tarea, pero me desvelé, puse yo más a la tarea, pues no sirvió. Igual nosotros en nuestro trabajo trabajamos, hacemos todo lo que podemos y a la última no fue necesario. A nuestro jefe, al patrón no le pareció y te dice, ¿sabes qué? Deshazlo y vuelvo a hacer. ¿Cómo reaccionamos ahí? Ahí sí se ve nuestro dominio propio como cristianos, como personas rectas. ¿Cómo reaccionamos ahí? Porque el día a día nosotros tenemos un control que tenemos que manifestar. También cuando tenemos cuando los chavos tienen sus redes sociales,
Los mayores pues también. Y suben una foto en el Face, en el Instagram, y le pones, ¿para qué subes si estás bien gorda? No, hombre, es como si les pegaran a las hermanas. ¿No te has fijado primero tú? Que checa tú primero y que tu marido. Ya empiezan a pelear. ¿Dónde está nuestro dominio propio? Los adolescentes que suben frecuentemente sus videos y que se la pasaron bien. Y debería ser así donde quiera, que en la escuela es una amargada, un amargado. Y bla, 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 bla. ¿Dónde está nuestra templanza, nuestro dominio propio? Y día a día estamos batallando en las redes sociales, en los comentarios que escuchamos. ¿Cómo están nuestros impulsos a la hora de decir un comentario sobre una publicación que no nos parece? ¿Cómo reaccionamos? Empezamos a hablar de un juicio hacia una persona. ¿Y cómo nos escuchamos? ¿Ese comentario impulsivo sí realmente edifica a los que estamos a un lado? ¿Qué tal nuestro dominio propio? Y eso va muy ligado. Cada vez que subo parece que les tiro, pero a las mujeres. ¿Cómo van nuestras finanzas, mujeres, hermanas, hijas de Dios? ¿Cómo están nuestros impulsos, nuestro dominio propio al ver una oferta y ¿cómo se llama? Que no va a volver a pasar, hermanos? Y luego sale en el celular que 5 minutos para decir que sí, ponemos luego para que esa sí la agarro. Y luego compran un vestido o unos zapatos en el Shein y hacen como millones, y la otra hermana trae zapatos, ay, me los copió. Pues no, lo compraron a la misma oferta, hermanas, o el mismo vestido, no sé. Pero ¿cómo está nuestro dominio propio a la hora de comprar una cosa que realmente sí necesitamos? A veces a mí se me ocurren también cosas comprar, ¿verdad? Así como me ven bien serio y bien tranquilo, también tengo a veces mis demonios propios. Y vamos, y se me antoja comprar algo, digo, mira qué padre está eso. Y yo le digo bien sujeto al Señor, a mi esposa, amor, mira qué padre está eso. Pensando que mi esposa va a decir, cómpratelo. No comemos tantos días, pero cómpratelo. Esperando así que el Espíritu del Señor toque a mi esposa, pero ahí va. ¿Lo necesitas? Y yo, no, pues la verdad, pues poquito. Lo que tenemos sirve, y si todavía te sirve. No, pues sí sirve, pero mira, imagínate que no. Y ya empieza una batalla con nosotros mismos. Entonces no lo necesitamos. Pero ¿cómo se llama? Es aprendizaje que uno agarra de parte del Señor. Posteriormente pasa cierto tiempo y también mi esposa me dice, qué padre está eso. No que me venga, hermanos, ni nada, pero digo, a ver, amor, esos zapatos rojos que tienes igual a los que están allá, ¿los necesitas? ¿No tienes otros? ¿Realmente te hacen falta? Pues no. Y todos tenemos esa lucha, hermanos. No crea que ninguno se salva. Todos estamos, hermanos. Todos. De una u otra cosa, siempre ese dominio propio nos está llevando a prueba día a día. ¿Cómo estamos cuando llega la venta nocturna? Que queremos cambiar muebles y todavía están. En el Buen Fin ahorramos para cambiar la pantalla que compramos el año pasado. Que le queremos comprar el Xbox a nuestro hijo, que ya el año pasado ya se lo habíamos comprado, pero queremos renovar. El celular, el iPhone. ¿Cómo andamos que queremos cambiar todo? Ya nos sentimos gringos, querer cambiar todo. ¿Cómo andamos con este dominio propio? Cedemos a los impulsos del consumismo que nos envuelven aquí en la sociedad. ¿Cómo andamos, hermanos? ¿Qué tal el dominio propio que tenemos en la alimentación? A veces no comemos para sobrevivir, comemos para engordar, hermanos. Comemos y comemos y comemos. Y luego nosotros decimos, es que lo único que me dejó el Señor, el único vicio, comer.
pero ese vicio tarde o temprano nos va a matar. Estamos enfermos de triglicéridos y la presión y tantas cosas que a veces salen y nos enfermamos. Y no cuidamos y no tenemos dominio por los alimentos. Vamos a las barbaruchan, vamos y comemos nuestras maruchan, nuestras quién sabe qué y que no sé cuántas, y comemos, no tenemos una alimentación sana y sabemos que estamos enfermos y seguimos comiendo. ¿Cuántas personas conocemos que tienen diabetes y siguen comiendo como que si estuvieran más sanos que uno? Y comen y dices, ¿cómo estás? Cuídate. No, yo tengo del diabetes del bueno. ¿Verdad que sí has escuchado que dicen? ¿Cómo? Y estoy bien, no me siento mal. No, mi diabetes no es tan malo como los de los otros. Y de repente empiezan a perder la vista, ya colapsó su cuerpo. ¿Por qué? Por falta de sabiduría y de dominio propio. Por no entrar, no le voy a hacer ninguna publicidad a mi esposa que es nutrióloga, claro que no. Pero por falta de una buena dieta, a veces lastimamos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Por falta de dominio propio. ¿Cómo están nuestras conversaciones, hermanos? ¿Acaso sí le ponemos freno a esas conversaciones que le hacemos daño a los demás? Ahí te sale el dominio propio para no hablar de las personas que realmente amas, pero por un error los juzgaste y hablaste demasiado de ellos. Porque para hablar mal de los que te caen gordos, pues sobra, ¿verdad? Pero desgraciadamente hablamos mal de los que nos caen bien, de nuestros seres queridos, y no ponemos freno a nuestra lengua. Hablamos más de esas personas que están a nuestro alrededor. Y nomás por hablar, estamos esperando a ver quién dice algo de chisme, y ahí vamos como si fueran antenas parabólicas, vamos para allá. A mí también me hizo. Yo también pienso que es lo mismo que me pasó a mí. Y empezamos a comentar cosas que realmente dejamos que nuestro demonio propio salga a reducir. Es complicado, hermanos, uno como personas, como cristianos, hablar así. ¿Qué es el dominio propio? Es decir no o negarse a algo que nos domina. Ese es el dominio propio, decir no a algo que nos domina. Pero esta ligera introducción al tema, pequeño introducción que no tardé mucho, se la puedo decir a una persona de allá afuera que no conoce a Dios y es lo mismo que estamos viviendo nosotros los cristianos. Que hablamos del dominio propio y esas personas que están allá arriba, allá afuera que no conocen a Dios, es la misma batalla que tenemos cada uno de nosotros. ¿O fue muy diferente lo que están viviendo allá o aquí? Es la misma, hermanos. Exactamente lo mismo. Que les da flojera levantarse, que les da flojera bastantes cosas de comportarse. Entonces, ¿una persona de allá afuera también tiene dominio propio? ¿Qué creen? ¿Sí o no? También tiene dominio propio. Igual que nosotros los cristianos. Igual, dominio propio. Pero entonces, ¿qué diferencia a una persona que no conoce a Dios a una persona que sí conoce a Dios? Si nos vamos ponemos en internet, ¿qué es dominio propio? Va a aparecer exactamente lo mismo para una persona cristiana, para otra que no es cristiana. Entonces, ¿qué diferencia de una cosa a la otra? Si vamos a estar igual. Al principio antes en Gálatas 5, 22 y 23, habla de los frutos del Espíritu. Pero en Gálatas 5, 19 habla de las obras de la carne para los que no conocen a Dios. Y vamos a Gálatas 5, 19 y vamos me ayudan a leer, por favor, y todos juntos decimos pausaditamente para que entendamos y los que se están durmiendo se despierten, ¿sale? Ayúdala y dile al lado que se despierte. Vamos, manifiestas son las obras de la carne, que son, vamos, adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ok, así que esta diferencia hay, los que están en las obras de la carne a las que están en el Espíritu. Así que si nos ponemos a ver realmente qué del dominio de cada una de las personas, tanto como no conocen al Señor, a las que conocen al Señor, una persona de allá de afuera que no conoce al Señor, y vamos a hablar de un deportista. Un deportista se levanta a las 4 de la mañana, se agarra corriendo por todo el bulevar, hasta se va al Cerro Grande, regresa, tiene una alimentación, posteriormente hace ejercicio y luego descansa y empieza a hacer muchas cosas y tiene una disciplina, un dominio para hacer esa disciplina. ¿No han conocido gente así? Un boxeador, 3 meses antes de una pelea, se empieza a preparar y no come nada de grasa. Y tiene una disciplina envidiable, donde se levanta todos los días temprano, entrena, descansa, luego vuelve a pelear, sparring y tantas cosas que hace. Tiene una disciplina ahora sí, muy maravillosa. ¿Qué pasa cuando un compañero de nosotros del trabajo, cuando tenemos compañeros de trabajo que trabajan, que son unas máquinas para trabajar, que se levanta temprano, ya cuando llega ya está ahí, bien peinado y bañado, y tú no, bien arreglado, trabaja de más, regresa y dices, ¿qué trabajador salió? ¿Cuántas mujeres conocemos que se levantan temprano a hacer ejercicio, se van a poner adelgazan, cambian su dieta y tienen un excelente dominio propio? Yo conozco mucha gente así, que es de admirar ese dominio propio. Pero ahora hay que ver que ese dominio propio, ¿para qué es? ¿Para qué es el dominio propio que estamos aquí tocando el punto? Muchas de esas personas, muchas mujeres se levantan temprano, se van al gym, tienen una buena alimentación y empiezan a exhibir su cuerpo para que las vean. ¿Ese dominio propio no viene de parte del Señor? Esa persona que trabaja, que tiene 2 trabajos y se anda matando, pues tiene casa chica para mantener su casa chica. Ese es muy diferente al dominio propio que viene de parte de Dios. Y hay que tratar de identificar el dominio, porque muchos tenemos dominio. Yo tenía un compañero que estaba en la escuela, era de los más relajientos, y estábamos en el salón, todos estudiando, menos él. Y llega y da una patada, sale y cerramos la puerta, y llega y da una patada, gritando, y se vio que ya había llegado la maestra, por eso cerramos la puerta. Y el dominio propio le llegó. Y muy sentadito, ahí le llegó. ¿Cuántos vemos que están echando relajo, dando la vuelta aquí por el bulevar y traen su caguama y dando la vuelta y el alcoholímetro? Llegó el dominio propio. Quiten cerveza, quiten todo, que ya va a pasar el alcoholímetro, y bien portaditos, ¿cierto o no? No que eran muy bravos. O vas con tu carro bien bravo, así, y te alcanza una camioneta así de esas grandes, esas grandotas tipo sicario, hasta te calmas. Llegó el dominio propio. Si también los adolescentes están haciendo relajo, bla, 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 llega el papá y se callaron. Bueno, algunos, ¿verdad? En muchas ocasiones el papá es el que se calla. Pero todos tenemos ese dominio propio. Pero ¿qué tanto lo empleamos nosotros
aquí en la iglesia, en el trabajo. Muchas de las gentes que están allá afuera lo hacen para hacer cosas para ellos mismos. Ese dominio propio es para que me vean, para que sepan que yo soy. Muchos trabajan con su dominio propio para ser alguien, para que sepan quiénes son. Y yo por mis fuerzas y méritos hice esto. Y emplean ese dominio propio para ellos mismos, para su carne, para sentirse mucho mejor. Y nosotros no. Dice Gálatas 5, 22 al 23. Vamos a ver nada más el 23. Mansedumbre y templanza. Esa palabra templanza, todo lo que viene como temple, como templado, viene esa palabra que es temperetum, viene del latín, y quiere decir como equilibrado, fuerte. ¿Han visto las muelles de un camión que están templadas? Que le echas carga y se sientan, pero se mantienen. Nosotros los cristianos tenemos que estar equilibrados, sentirnos siempre fuertes. Los vidrios que ven así en los bancos, en los carros que vienen templados, esos son muy fuertísimos, no se quebran tan fácil. Nosotros los cristianos tenemos que tener ese temple, esa fuerza. ¿Han visto que los chinos hacen puentes grandísimos con vidrio templado? Ese no se rompe. No se rompe. Nosotros los cristianos tenemos que tener ese temple, como esos camiones tan grandes, como esos vidrios. Y también la palabra la templanza, viene del griego enkrateia, que quiere decir dominio propio sobre los deseos y las pasiones y apetitos de la carne. Así que ese dominio que tenemos nosotros es para el dominio de los deseos de la carne. Esa habilidad, ese fruto nosotros no lo podemos hacer, hermanos. Ese viene de parte de Dios. A diferencia de las demás personas que están allá afuera, todo ese que tenemos nosotros, ese es para agradar y glorificar a Dios. No es para glorificar la misma carne. Es cederle al Espíritu Santo el control de todas nuestras cosas que estamos haciendo, nuestros pensamientos. Es la habilidad de decir no a lo que no edifica. Y podemos decir, ¿cómo podemos tener ese dominio propio? ¿O cómo lo podemos poseer? Pues es un fruto que viene de parte de Dios. Nosotros no podemos generar esa fuerza si no es que viene de parte de Dios. Al nosotros creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos da a nosotros una semilla. Tenemos que empezar a alimentar y alimentar. Tenemos que regar. Cuando cuando ponen una semilla, ¿tarda cuánto en empezar a germinar? Les ponía un ejemplo sobre los frijolitos. ¿No se acuerdan los frijolitos? Ponen el frijolito, el algodón, ¿y es agua o era alcohol? ¿Agua da? ¿Agua cuánto tiempo pasaba? Como unos 2, 3 días y empezaba. Ya se tuvo que romper ese frijol para dar vida. Así que nosotros al igual tenemos una semillita. Muchos van a decir, no, pues yo no tengo dominio todavía ese está sobre de mí, ese demonio propio es el que no me deja. Tenemos que ser pacientes y estar regando. Tarde o temprano vamos a dar fruto. Y estoy hablando de personas que se acaban de convertir. Pero ya los que tenemos varios añitos, hermanos, pues yo creo que en vez de echarle agua, le echas ácido. Pero todos los que tenemos ya tiempo, tenemos que dar fruto. Y eso genera a todos los que ya son nacidos, tenemos ese espíritu morando en nosotros. Todos los que ya creímos tenemos esa semilla ya.
¿Por qué? Porque Cristo murió por todos ustedes, ¿cierto o no es cierto? Amén. Ok. Pero hablemos del Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poquito del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento había profetas, había jueces, había líderes, y en ellos sí existía el Espíritu Santo como muera con nosotros, ¿o no? Porque ahí no había no muerto Jesucristo por cada uno de ellos en ese momento. Nehemías 9:30. Ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, anteriormente no moraba con aquellos, pero sí se manifestaba en momentos especiales. En Nehemías 9:30 dice: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas. Muchos profetas se manifestaba el Espíritu Santo, pero no moraba en ellos. Hoy sí mora en ti. Y vemos una vida de esos profetas que era intachable. Vemos Isaías, Jeremías, Ezequías y tantos profetas que podemos y conocemos, pero se manifestaba de a poco. Nada más cuando Dios quería hacer la obra en su pueblo o tenía un mensaje. ¿Qué pasa con David? Con todos los jueces. También se manifestaba con ellos. Y ellos tenían un gran dominio propio, y eso que el Espíritu de Dios no moraba en ellos. Recordemos uno que andaba también bien tremendo, que era Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Andaba de tremendo para arriba y para abajo, conociendo muchachas para ver con quién se casaba, y nunca se casó. Bueno, sí se casó, ¿verdad? Pero le fue bien, bien mal. Pero ese personaje, cuando necesitaba hacer y enfrentar al enemigo, el Espíritu de Dios se manifestaba en él. Hoy el Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra en ti en todo momento. Entonces, ¿por qué a veces no se nos nota, hermano? ¿Por qué a veces tenemos ese problema de que no se nos está notando a veces como cristianos? Si tenemos ya ese fruto del Espíritu en nosotros, esa manifestación de Dios, de su poder en cada uno de nosotros. Vamos a hablar de un chavo que está en el Antiguo Testamento, que se llama José. ¿Sí lo conocen? Y le gustaba mucho soñar. Ese es José el soñador. Y ese José el soñador, al principio estaba con su papá, contento, feliz, le iba y le compraba su capita, y bien contento ese muchacho, bien chiquiadillo. Llega el momento que hubo el disgusto de los hermanos, llegó el rencor, el coraje, y atentaron contra la vida de ese muchacho. Lo vendieron y fue vendido como esclavo. Pero las enseñanzas de su papá, su fe, permanecían en él. Fue arrebatado, fue llevado de esclavo a un lugar desconocido, a un lugar alejado de su papá, pero él mantuvo su propia identidad y su dominio propio. Se ve la integridad que veía de parte de su padre. Hoy, ¿cuántos de nosotros podemos levantar nuestra mano y decir que nuestro hijo va a parecer como José? ¿Qué pasaría si tu hijo lo quitaran de ahorita de ti y lo llevaran a una ciudad? ¿Crees que seguiría tus convicciones, tu fe? ¿O se llevaría una sorpresa a cada uno de nosotros al ver a tu hijo cómo está en el mundo ya? ¿Qué pasaría con nuestros hijos allá en el mundo? Es el que echa el relajo, ¿verdad? El que anda gritando. Pero ese José llegó a ese reino desconocido, fue una persona íntegra, se portó bien, estaba a todo dar, y lo agarraron y lo llevaron al palacio con una persona que se llamaba Potifar. Ahí tenía una mujer
muy mujer. Una mujer que le gustaba atender a la visita, no como Dios manda, ¿da? Una mujer que abundaba amor, bendición. Y esa persona de José le dio tanta confianza a Potifar que cuando tuvo que salir le dijo: te encargo todo lo que hay aquí, todo lo que hay aquí, pero sí ten cuidado con mi esposa. Vamos a Génesis 39:7. Génesis 39:7. Y dice: y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Ahí va una de las mentiras más grandes de esta mujer, que no sabemos cómo se llama. Cuando la Biblia no da el nombre de una persona es porque no tiene relevancia de esa mujer. Así que le dice: duerme conmigo. Y sí les aseguro que no quería hacer eso con él. Es lo que menos quería hacer con José, dormir con él. Así que le comenta y dice: duerme conmigo. José, no sé qué hubieran hecho algunos de nosotros. Decía que está la casa sola, el palacio solo, el cuarto solo, la mujer sola y yo solo. ¿Qué haría cada uno de ustedes con esa tentación, sabiendo que está mal ante los ojos de Dios? ¿Qué haría cada uno de nosotros? ¿Qué harían ustedes, adolescentes, cuando están solos? Cuando no está tu papá, cuando no está tu mamá, cuando no están tus hermanos y tienes la tentación delante de ti. Ya llámese celular, llámese televisión, llámese redes sociales, Face, YouTube y todo lo que quieran ver. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros los varones cuando estamos solos delante de la tentación? Y nadie va a saber lo que estás viendo y lo que estamos ejecutando. ¿Realmente se ve el dominio propio que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que vemos, hermanos, cuando estemos delante de nosotros a la esposa de Potifar? Algo que nos atrae, que ante los ojos de la gente está bien, porque yo me imagino que Potifar no tenía cualquier mujer. Esa tentación tan agradable que para tus ojos se ve bien, ¿qué haríamos nosotros, cada uno de nosotros, cuando tenemos ese dispositivo en nuestro poder? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Qué pasa cuando te quedas solo con una persona que no debes de quedarte? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa en tu trabajo cuando sabes que la persona, la mujer que está a tu lado es una mujer fácil y sabes que no tienes que estar con ella? Porque tarde o temprano vas a caer en pecado. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué pasa con todas las mujeres que están vulnerables, que les gusta que les endulcen el oído? Y sabemos que la persona que tenemos a un lado es Juan Camaney y echa verbo hasta donde ya no. Y te gusta cómo te dice las cosas, cómo te trata, cómo te cae bien y dices: ay, qué bueno que esta persona llegó a mi vida. Les decía el ejemplo de un tiburón. El tiburón, cuando alguien se corta en el mar o tiene una herida, los tiburones huelen y atacan. Sí les apuesto que yo conozco mucha gente que parece tiburón, hermanos. Huele una mujer sensible, una mujer vulnerable y atacan como si fueran tiburones y destrozan a la mujer. Nada más. ¿Saben por qué? Por la carne de la mujer. Por querer ese tiburón satisfacer sus necesidades de carne. Así están muchos hombres. Huelen a la mujer y la atacan. Y la mujer se deja querer. Se deja querer.
En ese entonces, José era un chavo. Este chavo fue delante del faraón y habló sobre los sueños que tuvo el faraón. Y el faraón en Génesis 41, 38, vio al chavo cuando le comentó los sueños que tenía y dijo: ¿hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? ¿Cómo se veía ese hombre delante de los demás, que el Espíritu de Dios estaba en él? ¿Cómo se manifestaba? ¿Qué pueden decir de ti o de mí o de nosotros los que están alrededor? Que pueden entregar todo con confianza en nuestras manos. Hablemos de otro, Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel fue una persona que tuvo unos amigos, al igual que José. Fue llevado por el innombrable, no porque yo no lo puedo pronunciar, por eso le digo Nabu. Llegó Nabu con su ejército, agarró lo más precioso que tenía el pueblo de Israel y se lo llevó. Ese Nabu te quería reclutar chavos como sus hijos de familia real, príncipes de su casa, el cual los tenían protegidos, los tenían resguardados, hijos bonitos como sus hijitos, que los tenían así, ¿qué quieres, pizza o quieres sushi? Ninguno, mamá. De esos hijitos que tenemos. Y esos hijos se lo llevaron al mundo, lo arrancaron y se lo llevaron al mundo, y le empezaron a meter ideologías del mundo. Le empezaron a bombardear con filosofías, ideas y presión social. Le decían: ¿sabes qué? Ya no vas a tomar esto, vas a tomar esto. Ya esto no es esto, ya no es esto. Y hoy nuestros hijos están así expuestos en el mundo. Aquellos chavos que están allá, así están. Levanten la mano los chavos. No quieren levantar. Así están, envueltos en el mundo con Nabu, cambiándoles el nombre. Ya no se llama mi bebé, ya se llama el Pecas, el Chato. Ya le cambiaron lo que comía. Ahora el alimento que tiene antes, el que su casa era alimento espiritual, ahora le dan puro alimento mundano. ¿Han visto cómo sus hijos ya se comportan ahorita de adolescentes? ¿Cómo se están comportando? Aquí en la iglesia tenemos, yo creo que en todas las iglesias, pero tenemos a veces muchos de nuestros adolescentes cumplen los 18 años, se sienten grandes y se van al mundo. Desgraciadamente, eso que se les dio en su casa, el alimento que se les empleó, ya no les gustó y les gustó más el del mundo. Muchos de esos adolescentes están así, que son más vulnerables. Pero ¿qué tal nosotros los papás? ¿Cómo estamos de vulnerables? Daniel, que no tenía el Espíritu morando en él, no quiso la comida del rey. Dijo: no, yo no le entro a eso. Pero nosotros los padres, que el Espíritu de Dios mora en nosotros y tenemos dominio propio delante de toda la gente que lo tenemos en nuestro corazón y que se nos ve. ¿Cómo andamos? ¿Aceptamos las filosofías del mundo? ¿Ya nos vestimos a nuestros niños como niñitas? ¿Cómo vestimos a nuestros hijos? A nuestras hijas como si fueran señoras ya grandes con faldas, bien apretaditas. ¿Sucumbimos a lo que es el mundo, hermanos? ¿Sucumbimos? ¿Aceptamos la ideología de género? La iglesia no, hermanos. Por eso Dios nos dio el razonamiento y el dominio propio. Ese Daniel pasó el tiempo, el Nabu se murió, pero dejó a su hijo. Como cualquier hijo, nunca trabajó por su reino y empezó a hacer fiestas y a hacer relajo y medio.
Don Abu tenía un tesoro de Israel y ese dijo, ¿para qué queremos eso? Vamos a tomar en ello. El Señor se enojó y por dedo de su mano escribió. No sabían qué había escrito, se asustaron. Y luego en Daniel 5:11, yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos, que le dicen, en tu reino hay un hombre que tiene el espíritu de los santos de Dios. Conocían a Daniel, que era un hombre que tenía el espíritu y estaba con él. Hoy es bien complicado, hermanos, a veces dar ejemplos de que somos cristianos. Y tenemos ventaja sobre todos ellos, porque ahora el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Tenemos esa ventaja delante de ellos. Pedro, el apóstol Pedro, que cuando estuvo con Jesucristo todavía le decía, te voy a lavar los pies, y decía, no me vas a lavar los pies, ¿por qué me vas a lavar los pies? Y dijo, es que si no te lavo los pies no tienes nada que ver conmigo, pues lávame mejor todo. Era muy extremista, exagerado. Cuando lo llama para caminar en el agua, era agresivo, le cortó la oreja a uno, era agresivo. Cuando Jesucristo muere, resucita y manda a su Espíritu Santo, luego se vio la transformación de Pedro en la vida de él. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos como Pedro? Muchos de nosotros que estamos aquí llegamos al cristianismo ya grandes, ya macizones, ya con kilómetros recorridos. ¿Cómo se ha visto nuestra vida transformada con el Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo se ha manifestado ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cómo podemos conseguir que ese espíritu que tenemos y que mora en nosotros se manifieste? Muchos podemos decir, no, pues sabes qué, la verdad, batallo y parece que el espíritu de dominio propio no lo tengo yo, ni el de paz, ni amor, ni todos esos que dicen de los frutos, no. Lo que tenemos que es alimentarlo. Hace tiempo le decía a los adolescentes, a los jóvenes, les hice una diapositiva con una casita. En esa casita, en el centro había como un arbolito. Y esa casita es cada uno de nosotros, donde depositamos esa semilla que se llama Jesús y que empezamos a regarla y con el tiempo va a ir creciendo. Y al principio no se ve. Dices que eres cristiano, pero quitas nada más lo que se ve y lo te hizo daño. Muchos llegaron a los pies de Cristo porque eran unos alcohólicos. Y eso es lo que te estaba matando, lo quitas, pero eres todavía mentiroso, fraudulento, y todo eso no lo quitas, maldiciente. Tú estás aquí en la iglesia y dices groserías, pero es parte de un proceso. Vas creciendo, vas desarrollando ese árbol. Va a llegar el momento que el árbol ya no cabe en la casa. ¿Qué hace el árbol? Empieza a romper el techo. Es cuando se empieza a manifestar esos frutos en nuestras vidas. Es cuando nosotros estamos quitando esa naturaleza que tenemos carnal y está saliendo la naturaleza divina que es la de Dios. Así que tenemos que regar esa plantita. ¿Y qué? ¿Es complicado? Sí, es complicado. Pablo decía que ¿por qué el bien que quiero hacer no lo hago? Mas el mal que quiero hacer es lo que hago. Muchos de nosotros batallamos día a día. Yo no sé si ustedes, pero yo sí. Desde que me levanto, le decía a lo de la mañana, ando batallando con el gato que me despierta. ¿Quiere comer? A las 5 y cacho de la mañana quiere comer la gata esa. Ya vete para allá. Y miau, 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 miau. Ahí empieza mi dominio propio en esa mañana. Y pasa el tiempo y yo batallo, hermanos. No sé cuántos de ustedes batallan, y si no batallan, los felicito. Hay que ponerles un altar. Pero cada uno de los que estamos aquí tenemos una lucha y que es feroz. Una lucha que en la carne. Una lucha que día a día
estamos batallando. Pero tenemos una buena noticia: Cristo mora en nosotros. El Señor mora en nosotros y tenemos esa ventaja con lo que estaban anteriormente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues desarrollando esos músculos. Una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer y poner en las manos del Señor que nosotros no podemos. No nomás echarle ganas, porque le comienzan a la persona: ¿qué estás aquí echándole ganas? ¿Pero cómo echarle ganas? No echándole ganas, pero ¿qué es echarle ganas? Echarle ganas es rendirse al Señor y entregar su vida a Él. Invitarlo a que Él lleve el control. Echarle ganas es no echarle ganas, hermanos. Eso es aquí en el cristianismo. Aunque se escuche ridículo, echarle ganas es no echarle ganas, porque el Señor va a luchar por nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos podido con las mentiras? Y ahora sí no voy a decir mentiras, y a los 3 minutos ahí estás mentiroso. Ahora sí voy a hacer esto, y si no le dejamos que el Señor haga la obra en nosotros, no vamos a poder. Otra cosa que tenemos que hacer es alimentar esa plantita. ¿Y nosotros cómo la podemos alimentar? Estudiando la palabra de Dios, leyéndola. A veces no la leemos, nomás vemos versículos aislados de que están bonitos y ese nos lo grabamos y ya. Lee un libro, hermano. Tan siquiera que te lleve 1 mes, 2 meses, no sé cuánto, pero estúdialo. Un versículo, un capítulo, no sé. Y es alimentarte. Memorízate versículos, pero que realmente te ayudan a edificar tu vida. Otra de las cosas que tenemos que hacer, la oración, hermanos. Orar en todo momento. ¿Cómo vamos a dejar que una persona tome el control? Imagínense Potifar, llegar a José que no lo conocía, que fuera Pancho y decir: Pancho, de ahí te dejo a mi esposa y a todo ahí. Pues no, primero tuvo que ver Potifar quién era la persona esa para dejar ahí. ¿Cómo nosotros podemos dejar que el Señor tome el control de nosotros mismos si ni lo conocemos? No sabemos qué capacidad puede hacer Cristo en nosotros. Nuestras decisiones y nuestra sabiduría es más buena que la que puede pensar el Señor Jesús. Siempre somos más sabios. Dice sí la Biblia, pero no creo que sea así. Y hacemos lo que nuestra voluntad hace, lo que queremos. Necesitamos nosotros día a día hablar con el Señor, pensar qué hubiera hecho Jesús en ese momento, hacer lo que probablemente había hecho conforme a las Escrituras, pero no lo hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? Otra cosa, huir de las tentaciones. José se fue corriendo porque sabía que no era capaz de enfrentar esa situación. Huir cuando el Señor a cada uno de nosotros nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción. Y si nos la cumple, ¿verdad? Todos tenemos aflicciones, hermanos. Pero esa aflicción nos está sirviendo para desarrollar ese dominio propio. Ese dominio. ¿A cuántos de nosotros ha tenido un calambre en el pie? Que sientes que te va a dar un calambre y le das, y sientes que te va a dar y te agarra y dices: ay, ¿para qué le apreté? Si sabía que iba a dar. Así muchos de nosotros jugamos con el pecado pensando que nos va a agarrar y le hacemos fuerza en el pie, haciendo con el calambre, y de repente nos agarra y ya no nos suelta hasta que decimos: ayúdame, y ya te estiran el pie. Muchos estamos jugando así con el pecado. Nosotros tenemos que huir del pecado para que no caigamos en las garras de la esposa de Potifar. Pero muchos se van al extremo. Por eso no voy a la iglesia, porque son puros hipócritas. Pues sí, pero falta él, ¿verdad? ¿Para qué no vienen? Si vemos muchos hipócritas. Todos son hipócritas, hermanos. Todos aquí tenemos dominio propio. Salimos y se nos olvida el dominio propio.
Vamos y nos atravesamos en el carro, gritamos, decimos y hacemos tantas cosas. Tenemos que practicar la comunión con el Señor. Hablar, Señor, ayúdame. Fíjate que voy a ir con esta persona que no es muy fácil de tolerar, la verdad. Batallo mucho, pero ayúdame a salir adelante, a no decir algo que puede involucrarme. Hacer eso, hermanos. Muchos de nosotros no queremos venir a la iglesia porque nos cae mal el de al lado. Y ya los servidores me pusieron con este hermano que me cae bien mal. O está ese servidor que me pone donde no quiero. Me voy a esperar que ya se sienten se llenen las de acá de adelante para yo pasar. Porque siempre el hermano llega temprano y no quiero que me sienten ahí, me quiero que sentarme hasta atrás. ¿Dónde vamos a practicar nuestro dominio propio, hermanos? ¿Dónde lo vamos a ejercitar? Esa templanza, ese dominio propio es para agradar a Dios. Hay hermanos que necesitan sustento, pero tenemos que esperar que un cristiano venga para darle. Hay hermanos que necesitan que los escuchen, pero tenemos que esperar a que llegue un cristiano con mucho amor para que llegue a escucharlo. Si nosotros nos damos cuenta, ese hermano viene hacia ti. Ahí se va a desarrollar ese músculo. Dese cuenta que es una persona. ¿Quién ha hecho ejercicio? Yo creo que todos, aquí se ven todos bien fitness. Cuando hacemos ejercicio, sí o no duele, da flojera. Te cae mal porque al día siguiente te duele todo el cuerpo. Pero empiezan a despertar músculos que tenías ahí dormidos. Y te das cuenta que hay un músculo que ni sabía que existía, pero te duele. Dices, ay, me duele, ay, ya. No, es el músculo tal. ¿A poco hay un músculo ahí? Sí, ahí hay un músculo. Y se está desarrollando. Pero si no sentimos ese dolor, esa fuerza que estamos haciendo, no vamos a crecer como cristianos, hermanos. Tenemos que desarrollar ese dominio propio. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Practicando todo lo que les decimos. Orar, escuchar la palabra y soportarnos a nosotros mismos. No más, hermanos. No más le sacamos a tolerar a sus hermanos. No toleramos a los hermanos. ¿Cuántos padres toleramos a nuestros hijos? Creo que la mayoría. ¿Cuántos de nuestros hijos son amorosos? Yo creo que muy pocos. Y son amorosos cuando quieren que les compres algo. Ahí se desarrolla nuestro dominio propio. ¿Cuántos dicen, yo cuando tenga un hijo vas a ver cómo lo voy a traer? ¡Ey! Cuando te llega te toca peor que el otro. Y ahí vas a desarrollar tu dominio propio con él. Ahí vas a desarrollar el amor que tienes. Antes ibas al cine y escuchabas y el chiquillo chilli en el cine. Yo no sé para qué esa mujer traía el chiquillo al cine. Lo hubiera dejado en su casa. Y no, ahí tú llevas hasta toda la pañalera. Y tu chiquillo chilli y tú como que sin nada, ¿verdad? Ya estás desarrollando el dominio propio. Nosotros aquí en la iglesia, como vemos los chiquillos para allá y para acá, y te acuerdas que dices, mi hijo no sabe tanto, pero hay que amar a ese chiquillo. Hay que amarlo. ¿Cuántas veces ustedes creen que soportamos la mala cara de sus hijos adolescentes? ¿En serio? Las mismas caras que le hacen a ustedes nos hacen a nosotros. Pero yo no los veo todo el día, ¿verdad? Tengo dominio propio 2 horas nomás. Así, hermanos, Dios nos dio un dominio propio para sus adolescentes, para corregirlos, para escucharlos. En muchas ocasiones, cuando ustedes no quieren escucharlos, nosotros los escuchamos. Debemos nosotros tener ese dominio propio. ¿Y cómo es? Batallando. Tenemos que esforzarnos, hacer ese ejercicio, hacer ese gimnasio espiritual, trabajándolo, para que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Entonces, el espíritu del dominio propio para la gente que no es cristiana, ese dominio es para ellos, para su desarrollo personal,
para ellos mismos, para quedar bien, para buscar un puesto grande, para sentirse mejor, para que los vean. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios es para bendecir a los que tenemos a nuestro alrededor, para ayudarles y para que sea esta iglesia, no exactamente esa, sino la iglesia del Señor, un solo cuerpo.